Mientras estás así de pie, voy a invitarte para que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, verso 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5. Uy, como que tenían harto afán ustedes hoy. No, sí, ya pueden bajar. Mateo capítulo 5, versículo 5. Voy a hacer algo extraño. Voy a pedirle a alguien que me levante la mano y me lo lea con voz de trompeta. Leoncio. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El otro que levantó la mano allá atrás, Danilo. 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Tome su lugar, por favor. Hoy amanecí como botado. Si usted me dice cuántos capítulos llevamos de las bienaventuranzas, le regalo un pasaje. ¿Cuántos, Leoncio? Con el de hoy, 11. Listo. Mateo 7:12 para ti. ¿Alguien más? ¿Llevamos 11? Ah, sí, ya dijo el 11. Iba a decir otro que me lo diga para darle otro pasaje, pero está bien. 7:12 es el que te dije, ¿verdad? Ok. Bien, es muy importante que nosotros podamos notar que las bienaventuranzas, los mansos, vienen entre los que lloran por el pecado y los que tienen hambre y sed de justicia. Nos vamos dando cuenta de la manera como estamos estudiando las bienaventuranzas, que tienen una secuencia lógica y que el Señor Jesucristo fue muy intencional cuando predicó este sermón a todos sus discípulos. La forma particular de mansedumbre que el Señor Jesucristo requiere en cada uno de nosotros tendrá seguramente algo que ver con esta secuencia que estamos viendo. La mansedumbre, desde la perspectiva del Señor Jesucristo, denota una actitud tierna y humilde hacia otros, que está determinada por una estimación real de nosotros mismos. Resulta relativamente fácil, y escúcheme lo que le voy a decir. Resulta comparativamente fácil ser honestos con nosotros mismos delante de Dios y reconocernos como pecadores ante sus ojos. Pero qué difícil es permitir a otros que digan cosas así acerca de nosotros, ¿verdad? Es bueno, yo me humillo delante de Dios. Mire, yo sé que usted llega aquí y le dice: Señor, perdona mi pecado, perdona mi maldad, perdona mi iniquidad. Inclusive si existiera todavía el desgarrar las vestiduras, usted desgarraba las vestiduras delante de Dios. Pero si usted sale de la iglesia y alguien le dice: usted es un pecador, le pega una cachetada. Porque usted cree que no merece que se lo diga. Entonces, es difícil permitir a otros que digan cosas así acerca de nosotros por instinto. Es algo que ofende al ser humano. Todos preferimos condenarnos y flagelarnos a nosotros mismos y no que otros nos condenen. Mire el ejemplo que le voy a dar. En la práctica eclesiológica de hoy, yo mismo me encuentro bastante feliz de estar en la iglesia. ¿Cuántos están aburridos de estar aquí hoy? ¿Cuántos vinieron porque lo obligaron a venir? Levante su mano con sinceridad. Porque a veces el esposo le dice a la esposa: vamos a la iglesia. Y ella le dice: no quiero. Y él le dice: pues va a querer. O la esposa le dice al esposo: me hace el favor y se organiza porque vamos para la iglesia, ¿cierto, Rosy? Y le dice: yo no quiero ir. Dice: pues va, pues tiene que ir. Porque así hace mi esposa. Yo le digo: yo no quiero ir. Y ella me dice: pues tiene que ir. Y yo le digo: no quiero. Y ella me dice: pues tiene que ir porque usted es el pastor y predica. Entonces, me da una felicidad venir a la iglesia. Y de verdad que cuando
llego y me encuentro en la iglesia, siento esa intimidad con Dios y lo estoy haciendo conmigo y yo sé que cada uno de ustedes tiene esa misma sensación. Inclusive cuando llego y estamos orando, confesamos nuestros pecados y nos llamamos miserables pecadores. Eso no causa ningún conflicto, la verdad. Puedo aceptar eso con facilidad delante de Dios. Pero si alguien más se acerca a mí a la salida de la iglesia y me llama miserable pecador, voy a buscarle problema y hasta pensar en darle una cachetada. Mire, pensando en el mensaje, recuerdo que una vez estábamos reunidos ahí en la biblioteca con algunos líderes de la iglesia y estábamos hablando de la miserableza del ser humano. Y una de las personas que estaba ahí, teólogo, dijo: pastor, yo creo que el término miserableza ya está mandado a recoger. Yo creo que el término miserableza ya no se debe adoptar en el mundo moderno. Y yo lo miré y le dije: pues hermano, yo no sé de dónde sacó su teología, pero miserable es aquel que reconoce delante de Dios su soberanía, su majestad, su reino, su poder, su pureza frente al pecador que soy yo. Eso me hace miserable. Entonces, si alguien me llama miserable pecador, voy a buscarle problema, inclusive hasta pienso en darle una cachetada. En otras palabras, no estoy preparado, escúchame, no estoy preparado para permitir que otros piensen o hablen de mí aquello que precisamente he reconocido ante Dios que soy. Existe algo que se llama la hipocresía básica. Y es la hipocresía básica está siempre presente cuando la mansedumbre está ausente. La hipocresía básica está siempre presente cuando la mansedumbre está ausente. Alguien decía: la mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, la cual se manifiesta en la actitud y conducta que tenemos respecto a otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres puedan pensar tan bien de él y lo traten tan bien como lo tratan. Hermano, mire, a mí me encanta, y creo que usted lo sabe, a mí me encanta cuando usted me dice mi pastor. Me siento aceptado, pertenecido, y eso me hace feliz. Me hace feliz que usted me trate de esa manera. ¿Y sabe por qué? Porque es que usted no ha vivido conmigo en mi casa 8 días. Y prefiero que así siga siendo. Prefiero que así siga siendo. Entonces, qué felicidad cuando yo reconozco que las personas me tratan con amor, me tratan con cariño y sobre todo con el amor y la misericordia con que Dios nos trata. Eso nos vuelve gentil, nos vuelve humildes, sensibles, pacientes en todas sus relaciones para con los demás. Esos son los mansos a los cuales el Señor Jesucristo se refiere. Esos son los mansos que recibirán la tierra por heredad. Uno hubiera esperado exactamente lo opuesto, ¿verdad? Creyendo que los mansos no conseguirán absolutamente nada y no tendrán sitio en ninguna parte, porque a los mansos todos los ignoran o incluso hasta se aprovechan de ellos, los manusean y los pisotean. Recuerda lo que les decía ahora 8 días. Una cosa es ser manso y otra cosa es ser. Ustedes lo dijeron. Una cosa es ser manso y otra cosa es permitir que otros nos manuseen, nos pisoteen con el viejo truco y luego no es que usted es que es cristiano. Eso es pensar que somos mensos. Piensan que porque somos creyentes no tenemos derecho a negociar, porque somos creyentes tenemos que aceptar el precio que nos den, porque somos creyentes tenemos que aceptar todo lo que la gente diga. Y aquí lo primero que yo le digo a ustedes: no coma cuento, no trague entero, porque hay que ser mansos.
pero nunca hay que llegar al extremo opuesto que nos manoseen y nos dañen. Son los fuertes, los dominantes, los que tienen éxito en la lucha por la existencia, nunca los mansos, porque es que los que son mansos los tratan de enclenques y les toca la peor parte. Pero la condición bajo la cual tomamos posesión de nuestra herencia espiritual en Cristo no es a la fuerza, sino con mansedumbre. Cuando el Señor Jesucristo en su predicación del Sermón del Monte expresó su concepto sobre la mansedumbre, estoy convencido, sin temor a equivocarme, que el Señor Jesucristo tenía en su mente y en su corazón el Salmo 37. Mira lo que dice Salmo 37, vaya conmigo. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Escucha, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará, y confía en Él. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su propio camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Escucha, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, escúchame, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Todos los 8 versículos anteriores se resume en bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mis amados, ese mismo principio que el Señor Jesucristo compartió y que el salmista escribió opera hoy. Los impíos pueden jactarse e inclusive ejercer su influencia y poder, pero la posesión real está fuera de su alcance. Podrán tener muchos bienes materiales, podrán apoderarse de nuestro país, pero no podrán apoderarse de lo que el Señor Jesucristo nos prometió a los que creemos y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor. Los mansos, por otra parte, aunque pueden ser privados o despojados de sus derechos por los hombres, porque saben lo que es vivir y reinar con Cristo, podemos disfrutar y aún poseer la tierra que le pertenece a Cristo. Hermanos, así lo afirmó el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 3, en el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Escúchame, verso 13. Pero nosotros, ¿quiénes? Tú y yo, diga conmigo, ¿quiénes? Tú y yo, diga conmigo, ¿quiénes? Amén. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así
El camino de Cristo entonces es diferente al camino del mundo. Y todo cristiano que sea como Pablo, no teniendo nada, puede describirse, sin embargo, como poseyéndolo todo. Alguien expresaba: la renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. La renuncia a uno mismo es el camino al dominio del mundo. Mis amados, la enseñanza del Señor Jesucristo pareció nueva e inaceptable a la mayoría de los que estaban oyéndole en ese sermón, simplemente porque el Antiguo Testamento fue rechazado por ellos y malinterpretado en gran manera. Ellos, los que estaban ahí escuchando a Jesús, no reconocieron al humilde y abnegado Jesús como el Mesías, porque no reconocieron al siervo sufriente de Dios como el Mesías. Esa no era la clase de Mesías que ellos en su consciente y en su corazón estaban esperando y que deseaban. Y a fin de que podamos descubrir y entender lo que realmente el Señor Jesucristo quiso decir en esta bienaventuranza, como lo dijimos el domingo anterior, tenemos que mirarlo desde 4 perspectivas. El domingo anterior vimos la primera: significado de mansedumbre. El término griego describe la humildad como la aceptación de la necesidad de aprender y de la necesidad de ser perdonados. Describe la única actitud adecuada del hombre para con Dios. Sin humildad no puede haber verdadera espiritualidad, porque toda la verdadera espiritualidad empieza por un darse cuenta de nuestra propia debilidad, de nuestra propia miserableza y de la inmensa necesidad de Dios. Una persona solo alcanzará su verdadera humanidad cuando es siempre consciente de que es una criatura y que Dios es su creador, y que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Recuerde algo para los que se creen muy sobrados: que Dios sin mí sigue siendo Dios. Yo sin Dios no sirvo para nada, absolutamente para nada. Hermanos, yo no sé qué pensarán los que no reconocen a Cristo como su único y suficiente Salvador, no lo sé. Pero eso me lleva a tener tristeza en mi corazón por ellos, porque es que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y qué bueno que tú y yo podamos tener ese pensamiento de ser privilegiados, que Él nos llamó, Él nos tocó con su dedo maravilloso para que tú y yo fuésemos salvos y pudiéramos invitar a otros a que le conozcan, para desocupar el infierno y poder llenar el cielo con mansedumbre. Mansedumbre es lo opuesto a violencia y venganza. El individuo manso ha muerto ya a sí mismo y por tanto no se preocupa por los agravios que le hagan o por pérdida, insultos o abusos en su contra. Hermano, voy a volvérselo a decir, porque el domingo, cuando yo iba camino hacia mi oficina, se me arribó una hermana y me preguntó: pastor, ¿eso quiere decir que si a mí alguien me ofende yo no debo responder la ofensa? Y yo le dije: ¿qué prediqué? Y me dijo: pues que me tengo que quedar callada. Y le dije: eso mismo, porque es que el mundo nos invita a que si alguien me ofende, pues yo le respondo la ofensa, ¿verdad? Porque ofensa con ofensa genera 2 muertos. Pero cuando nosotros nos dan una ofensa y en lugar de devolver la ofensa devolvemos un acto de amor, las cosas son diferentes. Hermano, haga la prueba, porque el individuo manso ha muerto a sí mismo y por tanto no se preocupa por los agravios que le hagan
o por pérdida, insultos o abusos en su contra. ¿Sabe usted, mi querido hermano, mi querida hermana, como evidencia que tiene mansedumbre? Cuando usted va por la calle y se tiene un vehículo, usted va por la calle y por error usted cierra a alguien y la persona que va empieza a hacerle todos los gestos que han habido y por haber, y usted llega y le dice: Cristo te ama. ¡Qué mansedumbre! Déjame decirte, qué mansedumbre. O cuando empiezan a pitarte porque cambió el semáforo y tú no puedes arrancar porque se te trabó la caja o porque se te cayó algo, empiezan a pitarte y luego te sobrepasan y te dicen cuánta cantidad de cosas, y tú les dices: amén, hermano, lo que tú me deseas yo te lo deseo al doble. Qué mansedumbre. Mansedumbre no es cobardía ni debilidad emocional, no es falta de convicción ni simple simpatía humana, sino que su valor, su fortaleza, su convicción y su amabilidad vienen de Dios y no del yo. Hermanos, la mansedumbre no es debilidad, pero no usa su poder para su propia defensa o propósitos egoístas. La mansedumbre es poder rendido por completo al control de Dios. Voy a darle la segunda perspectiva el día de hoy, la manifestación de la mansedumbre. Voy a contarle algo. Pues no lo debiera contar, pero lo voy a contar. Yo estoy haciendo un curso para conducir. En serio. Estoy haciendo curso para conducir. Y en la primera clase preguntaron por qué los colombianos no seguimos las normas de tránsito. Y yo preguntaba, yo escuchaba la respuesta, porque el único viejito en ese curso soy yo. Todos son menores de 70 años. Y escuchaba las respuestas que daban esos jóvenes y yo me quedaba aterrado, porque el problema no es que no conozcan las normas de tránsito. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cultura. El problema es el respeto por el otro. El problema es pensar un poquito más en el otro y menos en mí. Por eso, entonces quiero decirle que la mansedumbre usted la puede saber, usted puede leer en la Biblia todos los textos que hablan acerca de mansedumbre, pero yo quiero hablarle de la mansedumbre puesta en práctica, porque es que la mejor manera de describir la mansedumbre es ilustrándola a fin de que tú y yo la podamos ver en acción. Y la Biblia está llena de relatos instructivos sobre la mansedumbre. Mira, voy a contarte algunos como para envidiarlos. Ustedes se acuerdan de Abraham, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Abraham. Vaya conmigo, por favor, a Génesis capítulo 13 en el versículo 9. Génesis capítulo 13, versículo 9. Voy a hablarles en contexto. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Lot tenía mucha fortuna porque estaba al lado de Abraham. Tenía mucho ganado, tenía muchas ovejas y muchos hombres, y querían apropiarse de los pozos. Llegó un momento en que ambas casas, la casa de Abraham y la casa de Lot, entraron en discusiones. Entonces Abraham habló con Lot y le dijo: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot era un parásito. Era un pariente político. En gran manera dependía de Abraham para su bienestar. Abraham era el tío de Lot y mucho mayor que él. Abraham dejó de muy buena gana que Lot tomara la decisión de ir a la tierra que él quisiera, cediéndole por lo tanto sus derechos y prerrogativas por el bien de su sobrino holgazán.
por el bien de la armonía entre las dos casas, pero sobre todo por el bien del testimonio que tenían delante de los cananeos, de los fereceos que habitaban la tierra en ese entonces. Eso, la paz, el amor y el cuidado por el otro y el testimonio eran mucho más importantes para Abraham que defender sus propios derechos a los que tenía derecho. Él tenía tanto derecho como poder para hacer como a él le agradara en ese asunto de a qué tierra vamos. Pero Abraham en mansedumbre renunció con gusto a sus derechos y puso a un lado su poder. ¿Recuerdan a José? José fue maltratado por los celosos hermanos que tenía y finalmente fue vendido como esclavo. Cuando por el misericordioso plan de Dios José llegó a ser en Egipto el segundo al mando, solamente debajo de Faraón estuvo en las condiciones claras y lo tuvo ahí. ¿Se acuerdan? Lo tuvo ahí pegadito para vengarse de sus hermanos de una manera severa y castigar a cada uno de ellos. La pregunta ¿fue así? No, no fue así. Él les ayudó, Él les apoyó. Y cuando tenía la oportunidad de vengarse, Él solo tenía en su mente y en su corazón perdón y amor para con sus hermanos. Y cuando finalmente se les reveló quién era, se dio a llorar a gritos y hasta los egipcios oyeron y también la casa de Faraón. Y más tarde les declaró: no temáis, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Con mansedumbre, José entendió que la función de Dios era juzgar, y la de él, la tuya y la mía es perdonar y ayudar. ¿Se acuerdan de Moisés? ¿Por dónde empezó todo? ¿Alguien me puede decir de verdad por dónde empezó la historia de Moisés? No me vaya a decir que lo calafataron y lo echaron de 3 meses en una cesta. No, ahí no empezó la historia de Moisés. La historia de... ¿dónde empezó? ¿No? ¿Perdón? ¿Quién me dijo eso? ¿Dónde está? Levántame la mano. Sí. Cuando él mató al egipcio, ahí empieza la historia realmente de Moisés, porque él mató al egipcio. ¿Por qué? Porque estaba golpeando a unos esclavos hebreos. Se enfrentó a Faraón para exigir la libertad de su pueblo. Se enojó a tal grado por la orgía de Aarón y del pueblo de Israel alrededor del becerro de oro, que él venía con 2 libros maravillosos. 2 libros escritos con los dedos de Dios, los 10 mandamientos. Le dio tanta ira, tanta soberbia a Moisés que estrelló las tablas contra el piso. Sin embargo, él fue llamado por Dios como muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés descargó su ira contra quienes dañaron y esclavizaron a su pueblo y se rebelaron contra Dios. Moisés nunca descargó su ira contra los que lo maltrataron o le exigieron derechos y privilegios personales. Moisés defendió a Dios delante de cualquiera, pero él nunca se defendió delante de Dios. David, el rey David, fue escogido por Dios y ungido por Samuel para reemplazar al corrupto Saúl como rey de Israel. Recordemos que Saúl siempre, desde que conoció a David,
tuvo en su mente y en su corazón acabar con la vida de este siervo de Dios. Los celos, la envidia y el miedo a perder su reino lo llevaron a que su corazón se endureciera con respecto a David. Pero hubo una ocasión de entre varias que David tuvo en su mano la oportunidad de quitarle la vida en las cuevas de Engadi. ¿Qué fue lo que David hizo cuando vio al rey Saúl dormido en esa cueva? Él fue como un gato y cortó un pedazo de su túnica y tomó su espada. Él no se atrevió, él respetó la vida del rey. David se negó a hacerlo. Él tenía tan grande respeto por el cargo del rey, a pesar de su maldad y a pesar del maltrato que ese monarca en particular tenía contra él. En ese momento, el rey David le expresó a todos sus soldados, a los que le seguían: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Hermanos, qué tremendo acto de amor, de misericordia y de mansedumbre el del rey David y de los que les he compartido. Pero de los muchos ejemplos de mansedumbre en el Nuevo Testamento, el más grande después del mismo Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo. Pablo era el más educado de los apóstoles y aquel que, hasta donde podemos saber, Dios usó más amplia y eficazmente. Sin embargo, él se negó a poner cualquier confianza en sí mismo en la carne, así como lo dice Filipenses capítulo 3, versículo 3. Vaya conmigo, le invito para que vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Él sabía que podía hacer muchas cosas. Él sabía que podía hacer muchas cosas, pero solo en Cristo, que le fortalece. Porque él escribió en Filipenses capítulo 4, versículo 12, 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí quiero decirle algo. Ese versículo solamente lo deben decir los mansos, porque saben que su victoria está en Cristo Jesús y no en mi actitud ni en mi carne. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora voy a contarles la antítesis desde la perspectiva bíblica de lo que no es la mansedumbre. Y esto se dio en vida del rey Usías. Usted lo puede leer en el segundo libro de Crónicas capítulo 26. Usías tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová y persistió en buscar a Dios. Pero confió demasiado en sí mismo, luego de que el Señor le diera grandes victorias sobre los filisteos, los amonitas y otros muchos enemigos más. Cuando él ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Usías pensó que él no estaba haciendo nada malo y con gran arrogancia realizó un ritual que sabía que estaba restringido solamente para los sacerdotes encargados. Usías se preocupó tanto por exaltarse, por glorificar su grandeza, que desobedeció al Dios que lo había engrandecido y hasta profanó el templo del Señor.
En consecuencia, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, de lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Yo quiero preguntarte esta mañana, ¿cuál es tu elección el día de hoy? ¿Cuál es tu elección en esta mañana? ¿Quieres ser como Abraham, como David, como Moisés, como Pablo? ¿O tienes en tu mente al rey Usías, lleno de soberbia, de arrogancia y de prepotencia? Voy a pedirte que me bajes las luces y mientras usted quiero que vaya pensando qué decisión toma hoy. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque tú y yo no tenemos nada comprado. Porque tú y yo no tenemos nada asegurado. Y tú puedes estar aquí cómodamente y salir y encontrarte con algo que no quisieras. Un carro a alta velocidad. Un hombre con un revólver. O simplemente el Señor le plació que hoy estornudaras y se te zafara el corazón. ¿Qué decides hoy? ¿Ser manso y humilde de corazón o continuar en la soberbia, la prepotencia y el orgullo que de pronto es lo que los demás están viendo en ti? Pero hoy solo interésate por lo que Dios va a pensar de ti a partir de hoy. Y si es necesario, dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he sido altivo delante de ti, porque he manejado una falsa humildad, porque he sido hipócrita delante de ti. Perdóname, oh Dios, porque aunque clamo por el perdón de mis pecados, se me olvida que la arrogancia, la prepotencia, la suficiencia, la sobradez también son pecado delante de ti. La pregunta entonces es como si dijéramos, si estuviéramos leyendo y memorizando el Salmo 37, cuando lo leemos en el versículo 1, que Él nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como a la luz y tu derecho como al mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El Señor Dios escucha tu corazón, porque Él habita ahí. Dile: Señor, gobierna en mi corazón y hazme esa persona que tú quieres que sea. Dile: Señor, tú has perdonado mi maldad y mi pecado. Guárdame, Señor, cada día de no volver a pecar más. Guárdame, oh Dios, de la maldad y la iniquidad de mi corazón. Y límpiame, porque quiero ser un vaso útil delante de ti. Quiero ser ese vaso, oh Dios, que ama lo bueno. Quiero amarte, Señor. Iglesia del Señor, recuerde que la mansedumbre no es porque nosotros queremos, sino porque a Dios le plació. Dejemos que Dios obre en ti y en mí, así como lo hizo
en los antiguos. Voy a pedirle que levantes tus manos, porque la palabra de Dios ordena que Dios le dio la orden perenne a su discípulo amado, a Moisés, y le dijo: cada vez que reúnas a mi pueblo y lo despidas, bendícelo con toda bendición. Y eso quedó escrito en el libro de Números, en el capítulo 6. Y por eso hoy el Señor te dice que Dios te bendiga, Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de todas tus generaciones. Que Dios bendiga tu entrada, que Dios bendiga tu salida, que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga la alacena de tu casa, que Dios bendiga la obra de tus manos, que Dios bendiga las finanzas de tu casa, que Dios bendiga a tus vecinos, a tus amigos, pero sobre todo que Dios bendiga a todos y cada uno de nuestros enemigos. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen a Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.